Muy buenos días, hermanos y amigos. Vamos a comenzar con nuestro estudio de la confesión de fe. Les invito, hermanos, a que tengamos abierta nuestra confesión en el capítulo 12 de la adopción. Y antes de dar lectura a este capítulo, hermanos, vamos a pedir la gracia del Señor. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos estar reunidos y poder llevar a cabo este estudio, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, en el que podemos seguir conociendo, Señor, estas doctrinas bíblicas. Gracias, Padre, en particular por esta preciosa doctrina de la adopción. Gracias, Señor, porque podemos ver, Señor, tu gran amor, el gran amor que has tenido para con tu pueblo, Señor, para con nosotros en esta doctrina. Padre, ayúdanos a que podamos descansar en ella, Señor, encontrar consuelo, gozo, ánimo, Señor, que a la vez podamos ser exhortados, Señor, en aquellas cosas en las que no hemos sido diligentes. Padre, que podamos ver a Cristo, Señor, en este estudio. Que sea, Señor, para tu gloria primeramente, Señor, y de mucha bendición para cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de llevar a cabo este estudio en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a continuar viendo esta doctrina de la adopción. La semana pasada vimos la primera parte. Hoy vamos a ver la segunda parte, que corresponde a ver las bendiciones de la adopción y el resultado de la adopción. Pero vamos a dar lectura a este capítulo 12. Leamos, hermanos. Voy a leer de la traducción del Legado Bautista Confesional. Si alguien tiene la traducción anterior de Chapel Library, no cambia mucho. Es muy similar la traducción, pero bueno, como recordatorio, a partir de hoy, hermanos, vamos a comenzar a manejar la traducción del Legado Bautista Confesional. Si alguien no la tiene en formato digital, se puede acercar conmigo al final para poder compartírsela y primero Dios muy pronto podamos ya tener los ejemplares físicos para que podamos adquirirlos. Capítulo 12 de la adopción, leamos. A todos aquellos que son justificados, Dios se dignó conceder de buena gana en su único Hijo Jesucristo, y por causa de Él, el enorme privilegio de hacerlos partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, son capacitados para clamar Abba Padre, son objetos de compasión, son protegidos, provistos y disciplinados por Él como por un padre, pero nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Así que este párrafo, hermanos, que comenzamos la semana pasada, dijimos que lo íbamos a dividir en tres. Primero vimos la definición, que fue en lo que nos enfocamos la semana pasada, y ahorita vamos a ver las bendiciones de la adopción y el resultado de la adopción. Recordemos brevemente, hermanos, algunas definiciones de esta doctrina de la adopción. Nuestra confesión define así la doctrina.
Comienza diciendo nuestro párrafo, a todos aquellos que son justificados. Y sobre esto decíamos, hermanos, que entonces la justificación precede a la adopción, que son cosas que suceden en un instante. La salvación es en un instante. Todo esto, la regeneración, la justificación, la adopción, todo esto sucede en un instante. Sin embargo, podemos diferenciarlas. Y entonces aquí este párrafo nos da por entendido de que la justificación precede a la adopción. Y dice entonces, a todos aquellos que son justificados, Dios se dignó conceder de buena gana en su único Hijo Jesucristo, y por causa de Él, ahí vemos que la adopción es en Cristo y por causa de Él, por causa de su obra. Así que la adopción es, hermanos, por causa de la obra de Cristo. ¿Y qué es lo que cuál es ese privilegio que nos concede por la obra de Cristo? Dice, el enorme privilegio de hacerlos partícipes de la gracia de la adopción. ¿Y qué es la gracia de la adopción? Dice, en la cual somos incluidos en el número de los hijos de Dios. Decíamos que Richard Müller, que es uno de los teólogos más destacados de la teología reformada, define la adopción de la siguiente manera. La adopción de un creyente como hijo de Dios ocurre como resultado inmediato de la declaración de justicia por causa de la fe, y aquellos justificados por la gracia de Cristo también son hechos coherederos con Él del reino y son declarados hijos con Cristo debido a su unión con Él. Esta definición la vimos la semana pasada y, hermanos, hay otra definición que no vimos pero que quise añadir, que es la del príncipe de los puritanos, John Owen. Él dice lo siguiente: la adopción es el traslado de un creyente por Jesucristo de la familia del mundo y Satanás a la familia de Dios, con la investidura en todos los privilegios y ventajas de esa familia. Hermanos, el Nuevo Testamento nos muestra esta doctrina de la adopción de una manera muy particular, a través de una analogía. Este amor de Dios, hermanos, la Escritura nos lo presenta con una analogía, que es precisamente la analogía de la adopción. Por ejemplo, Efesios 2, hermanos, nos habla que nosotros por naturaleza éramos hijos de ira. En el capítulo 5 de Efesios dice que nosotros por naturaleza éramos hijos de desobediencia. Juan 8:44 dice que nosotros teníamos por padre al diablo. Nuestro único hogar, de acuerdo a 1 de Juan 2, era este mundo maldecido por el pecado. Nuestro único futuro, nuestra única expectativa era el juicio del infierno, de acuerdo a Hebreos capítulo 10. Entonces es una analogía, hermanos. Nosotros pertenecíamos a Satanás, éramos parte de su familia, éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de desobediencia, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Nuestro fin era esa expectativa aterradora del juicio del que habla Hebreos 10. Pero, hermanos, para manifestar Dios la gloria de su gracia, intervino a nuestro favor. Y entonces aquí es de esta manera donde podemos entender mejor esta doctrina de la adopción. Acompáñenme a Efesios capítulo 1, por favor, hermanos. Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6. Ya vimos entonces, recordamos cuál era nuestra paternidad. Satanás era nuestro padre, éramos por naturaleza hijos de ira, pero Dios, para manifestar su gracia, hermanos,
intervino a nuestro favor y dice Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y decíamos la semana anterior, hermanos, que ese fue el propósito de la predestinación, ese es el propósito de la elección de Dios, el que Dios eligiera a un pueblo para que cada uno de los que conforman ese pueblo elegido reciban la bendición de la adopción, para que cada uno de esos elegidos lleve el nombre de Dios y sea partícipe y coheredero de todas las promesas y de toda la herencia celestial. Y eso es esencialmente la adopción, hermanos. La elección de una persona para darle un nombre, para que esta persona ahora pertenezca a una nueva familia y sea entonces beneficiario de toda la herencia de esta nueva familia. Así nosotros, hermanos, de acuerdo a la Escritura, fuimos elegidos desde el principio para ser adoptados, para ser hechos hijos de Dios. Pero nuestro párrafo nos enseña que esto es gracias a la obra de Cristo. Y vayamos a Gálatas, ahí atrásito de Efesios, Gálatas 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, para ser adoptados como hijos, era necesario que Cristo nos redimiera, que Cristo nos comprara con el precio de su sangre en esa cruz. ¿Con qué fin? Dice en el versículo 5, de que podamos recibir la adopción de hijos. Y entonces se culmine ese plan eterno, ese plan que Dios tuvo desde el principio, en la eternidad pasada, en ese consejo de la Trinidad, de determinar, elegir a un pueblo para adoptarlo, para convertir a ese pueblo en hijos de Dios. Entonces, Cristo, dice aquí en el cumplimiento del tiempo, nos compró, nos redimió por el pago de su sangre, con esa finalidad de que recibiésemos la adopción de hijos. Y dice Juan 1, 12 y 13, que también vimos la semana pasada, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el derecho legal, les dio la dignidad, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y por eso el mismo Juan, más tarde, en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 1, exclama Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ok, hermanos, eso en resumen fue lo que vimos la semana pasada, la definición de la doctrina de la adopción. Y ahora veamos como segundo punto las bendiciones de la adopción. Si Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, entonces, como dice nuestro párrafo, gozamos de libertades y privilegios. Leamos nuevamente nuestro párrafo desde el principio. A todos aquellos que son justificados, Dios se dignó conceder de buena gana en su único Hijo Jesucristo, y por causa de Él, el enorme privilegio de hacerlos partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Y este capítulo 2, hermanos, nos muestra 9 libertades y privilegios que vamos a ver
brevemente. Número 1, tienen su nombre escrito sobre ellos. Ahí en nuestro párrafo lo vemos al ladito del número 2 de referencia. Esa es la primer libertad y privilegio, y vamos a ir viéndolas así para dar seguimiento al párrafo. Tienen su nombre escrito sobre ellos. Tener el nombre de Dios escrito sobre nosotros, hermanos, significa que nosotros ahora le pertenecemos a Él, que le pertenecemos totalmente, total y eternamente, hermanos. Él nos adoptó en Cristo, ahora Dios es nuestro Padre, ahora le pertenecemos a Él. ¿Y saben qué significa también esto, hermanos? Que somos suyos y que Satanás ya no tiene ningún poder paternal sobre nosotros. Él era nuestro Padre, éramos por naturaleza hijos de ira, pero al recibir esta bendita adopción, hermanos, tenemos escrito sobre nosotros su nombre, el nombre de Dios. Nos ha adoptado, somos hijos suyos eternamente. Y ya Satanás no tiene ninguna autoridad ni poder sobre nosotros. Número 2, segunda libertad. Reciben el espíritu de adopción, dice nuestro párrafo. Y acompáñenme a Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículos del 12 al 17. Romanos 8, del 12 al 17. Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que, hermanos, para que tengamos certeza de esta certeza plena, de esta verdad, de que somos hijos de Dios, Dios nos ha dado a su Espíritu. Dios nos ha dado al Espíritu Santo, que aquí el apóstol llama el Espíritu de adopción. ¿Y por qué le llama así, hermanos? Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestros corazones de que somos hijos de Dios. Así que no solo tenemos la palabra que nos dice que si creemos en Cristo y confiamos en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados, somos hijos de Dios. Tenemos el testimonio de la palabra, hermanos, pero además tenemos al Espíritu que también da testimonio a nuestros corazones de que somos hijos de Dios. Y esto nos puede dar una plena certeza de nuestra salvación. Número 3, tienen acceso al trono de la gracia con confianza. Acompáñenme a Isaías capítulo 59, por favor, hermanos. Isaías capítulo 59. Versículo 2. Isaías 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermanos, el pecador no tiene acceso a Dios. Dios no lo escucha por causa de
de sus pecados, por causa de su desobediencia a su ley. Sin embargo, hermanos, ahora nosotros, como hijos de Dios, por la obra de Cristo a nuestro favor, tenemos libre acceso con toda confianza al trono de la gracia de Dios. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 11 y 12. Hebreos 10, versículos 11 y 12. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y ahí vemos, hermanos, lo que vimos en Efesios, lo que vimos en Gálatas. Era necesario que Cristo hiciera esto, que Cristo nos redimiera, que Cristo nos comprara a través de su sacrificio para ser adoptados como hijos de Dios. Y sigamos leyendo, hermanos, versículo 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, esta es la libertad que gozamos de ser hechos hijos de Dios. Tenemos libre acceso con toda confianza al trono de la gracia de Dios. Y ahí atrásito en Hebreos 4, versículos 14 y 16. Hebreos 4, versículos del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que, como dice el profeta Isaías, nuestras iniquidades hicieron esa división entre nosotros y Dios, pero Cristo, a través de su sacrificio, hermanos, nos ha reconciliado con Dios y ahora con toda libertad podemos acercarnos ante la presencia del Dios tres veces santo. Número 4, cuarta libertad, cuarto privilegio de ser hechos hijos de Dios. Dice nuestro párrafo de la confesión que somos capacitados para clamar Abba, Padre. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Gálatas 4, versículo 6. Dice el apóstol Pablo, y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama,
Abba, Padre. Y lo primero, hermanos, que debemos decir, que debemos aclarar, es que este término Abba, Padre, no significa papito. Yo sé, hermanos, que muchos de nosotros hemos escuchado esto, quizá en las iglesias de donde venimos, hemos escuchado constantemente esto, ¿no? Que Abba Padre significa papito, papito Dios. Pero hermanos, ir en oración a Dios y llamarle papito es totalmente inapropiado, porque Él es Padre, no es papito. Él es Dios, no es Diosito. Así que, hermanos, Abba Padre literalmente significa amado Padre, significa querido Padre. Y es así como debemos de entenderlo. Déjenme darles un sustento muy breve, hermanos. Joaquín Jeremías, que es un teólogo del Nuevo Testamento, él dijo que Abba era un término judío que se ocupaba comúnmente entre los judíos, particularmente entre los niños, como llamaban así a sus padres, como amado padre, como querido padre. Era un término cotidiano, dijo Joaquín Jeremías, pero ningún judío se hubiera atrevido a dirigirse a Dios de esa manera. Porque este término, hermanos, es un término que tiene que ver con una confianza como la de un niño al acercarse a su padre, de llamarlo amado padre, pero a la vez, hermanos, es un término que tiene mucha reverencia. Es un término muy íntimo, que solo se daba entre un niño y un padre. Entonces hay mucha intimidad. Incluso, como dice este teólogo, los judíos no llamaban en sus oraciones, no se referían a Dios como Abba Padre, por la intimidad de este término. Pero hermanos, el Señor Jesucristo se dirigió a Dios, al Padre, con este término, Abba Padre. Miren Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 36. Jesucristo en el huerto del Getsemaní dice y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Así que Cristo, hermanos, usó este término arameo que un niño judío utilizaba para referirse a su padre, para dirigirse a él con toda intimidad y con toda reverencia. James Edwards, otro teólogo, comenta, solo en Marcos Jesús llama a Dios Abba, un término de intimidad, confianza y afecto. Abba recuerda el arameo original de Jesús, mostrando una intimidad, audacia y sencillez al dirigirse a Dios que no era característica de las oraciones judías. Pero hermanos, vemos aquí que este término, el Señor Jesucristo nos enseña a sus discípulos y nos enseña a nosotros como hijos de Dios a poder utilizarlo. Eso que no usaban los judíos, el Señor Jesucristo lo usa para enseñarnos a nosotros de que podemos acercarnos con toda confianza, pero a la vez con toda reverencia a nuestro Padre. Porque gracias a esta adopción podemos tener una intimidad con el Señor, una cercanía como la de un niño con un padre. Así que la adopción nos permite, hermanos, a los creyentes, acercarnos a Dios sin temor, con reverencia,
con confianza, con libertad, y dirigirnos a Él como un niño se dirigía a su padre en la antigüedad, con la diferencia, hermanos, de que nosotros nos dirigimos a un Padre perfecto. Número 5, son objetos de compasión. Salmos 103, Salmos capítulo 103, versículos del 6 al 14. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia para los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Ser hijos de Dios, hermanos, nos permite ser recipientes de la compasión de Dios. Número 6, dice nuestro párrafo, son provistos. Son provistos. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 33. Mateo 6, del 25 al 33. El Señor Jesucristo hablando. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Número 7. Son disciplinados por Él como por un padre, pero nunca son desechados. ¿Qué hace, hermanos, un padre humano con su hijo que le desobedece? Lo disciplina. ¿Y por qué lo disciplina? Porque lo ama. Hebreos capítulo 12, Hebreos 12, versículos del 5 al 8. Hebreos 12, versículos del 5 al 8. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pues si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes,
entonces sois bastardos y no hijos. Este es otro de los privilegios, hermanos, que tenemos en la adopción, que Dios nos disciplina como hijos. Número 8, nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención. Isaías capítulo 54. Isaías 54, versículos del 8 al 10. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Nunca son desechados, dice nuestra confesión, sino que son sellados para el día de la redención. Y es lo que nos dice el Señor en este pasaje de Isaías. No se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene de ti misericordia. Y número 9 y último, que esta es la parte 3 de este párrafo, el propósito de la adopción, y a la vez es una libertad, un privilegio que tenemos de la adopción. Termina nuestro párrafo diciendo, y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. El propósito de la adopción, hermanos, es hacernos herederos de la vida eterna. Romanos 8, 17, yo se los leo, ya lo leímos, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y dice Santiago 2:5, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Eso somos ahora por gracia, hermanos. Hijos de Dios, pertenecemos a su familia y somos herederos de todas las promesas celestiales y eternas que Dios nos ha concedido por pura gracia. Así que podemos encontrar, hermanos, consuelo en la obra de Cristo, podemos encontrar consuelo en la adopción que tenemos en Él y en todos estos privilegios y beneficios de los que gozamos. Termino, hermanos, con una cita de William Perkins. Él dijo, mientras que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, sirve como un medio para hacer que los pecadores miserables y desdichados, que son por naturaleza hijos de ira y condenación, sean ahora hijos de Dios por adopción. Que todos los que temen a Dios consideren seriamente la indescriptible bondad de Dios, consolándose en esto, que Dios Padre se ha comprometido por medio de su propio Hijo a convertirlos en sus propios hijos amados. Así que, amigo que estás aquí sin Cristo, que como dijimos al principio, tienes una paternidad, tienes por padre al diablo, que eres por naturaleza hijo de desobediencia, hijo de ira, amigo, para ti es este consuelo también y esta esperanza. Dios eligió un pueblo para adoptarlo
Y dice la Escritura que si tú vas a Cristo en arrepentimiento y fe, Él no te echará fuera, amigo. Él no te echará fuera. Lejos de eso, dice la Escritura que Dios te adoptará y que te concederá la dicha, el privilegio, el derecho legal de ser hijo de Dios y de gozar de todas estas bendiciones que hemos visto el día de hoy. Si mueres en tus pecados, amigo, perecerás eternamente. Pero si hoy, amigo, te arrepientes de tus pecados y vas a Cristo en arrepentimiento y fe, hoy mismo el Señor te dará el privilegio de ser hecho hijo de Dios, de ser coheredero con Cristo de todas esas promesas y de toda esa herencia eterna y celestial. Oremos, hermanos. Padre, gracias, Señor. Gracias por permitirnos estudiar esta